Buenas tardes amigos de YouTube. Hoy voy a explicar el tema de qué es motores. Antes de comenzar a hablar de lo que es motores de corriente alterna, es importante conocer el fenómeno que hace que esto funcione. Dicho fenómeno es conocido como campo magnético rotatorio y, como su nombre lo indica, es el fenómeno en el cual un campo magnético es producido en el estator y este va a ir cambiando su dirección de una forma aleatoria. Para comprender mejor esto, vamos acá a mostrar cómo se produce este fenómeno. Antes es importante recordar las características principales de la corriente alterna. En dicha corriente tenemos un voltaje que se alterna entre el positivo y el negativo a través del tiempo, como lo podemos ver acá en la gráfica. Positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, ahora imaginemos que tenemos un estator con un par de bobinados conectados en serie y que alimentamos a estos bobinados con una fuente de corriente alterna. Pues bien, durante cada uno de los semicírculos positivos, la corriente circulará del punto A hacia el B. Esto generará que el bobinado superior adquiera una polaridad. Así obtendremos en nuestro estator lo que es un norte y un sur, y a su vez un flujo magnético. Ahora bien, cada vez que el voltaje cruce por cero, no se producirá corriente alguna, por lo que no existirá ningún campo tampoco. Finalmente, durante cada semicírculo negativo, la dirección de la corriente cambiará. Ahora esto se producirá desde B hacia A, lo que invertirá también lo que es la polaridad, como podemos ver. Bueno, de los bobinas. Y a su vez, el flujo magnético, que colocamos un segundo bobinado en el estator y que alimentamos este con las siguientes fases. Cada uno de los pares bobinados se comporta de lo que es de la misma manera que el comportamiento que mostramos anteriormente. Sin embargo, como ambas fases están desfasadas, este comportamiento se llevará a cabo en tiempos diferentes, como podemos ver acá. Para comprender mejor este comportamiento, lo dividiremos en un ciclo de 8 partes, como se ve ahí. En la etapa número 1, podemos observar que el voltaje en la fase 2 es igual a 0, por lo que no existirá el campo en ese bobinado. Bueno, mientras que en la fase 1 el voltaje es el máximo, como podemos ver acá en la imagen, en la línea azul obviamente, por lo que la corriente será la máxima y se va a producir un campo magnético. Durante la etapa 2, ahora vemos que ambas fases se van a encontrar en un punto medio del eje positivo, por lo que al existir dos polos norte y dos sur, podemos obtener solo un flujo magnético resultante, como se ve ahí en la imagen. En la etapa 3, ahora no existe corriente en la fase 1, mientras que en la fase 2 la corriente está al máximo y hay un flujo magnético, como podemos ver ahí en la imagen esta. ¿Ves? Por la fase 1 está representada por el azul y la fase 2 por el rojo. En la fase 4, en la etapa 4, lo que es la fase 1, se encuentra en el semieje negativo, por lo que la polarización de los bobinados cambiará, mientras que en la fase 2 aún se encuentra en el semieje positivo. Una vez más, al tener dos flujos magnéticos, tenemos que sacar la resultante de ambos, como podemos ver acá en la imagen. En la etapa 5, la fase 2 es 0, mientras que en la fase 1 mantendrá su norte en el bobinado inferior. Ahora vemos, como vemos ahí, la polaridad. Ahora en la etapa 6, la fase 2, como se puede ver acá, se encuentra en el semieje negativo, al igual que la fase 1, que todavía está en el eje negativo. Una vez más se obtiene un flujo resultante de estas polaridades y queda de esta forma. Ahora bien, en la etapa 7, la fase 1 es 0, por lo que no existirá lo que es el campo magnético, mientras que en la fase 2 estará su corriente en el punto máximo, aún en el sentido negativo. Finalmente llegamos a lo que es la etapa 8. La fase 1 se encuentra en el semieje positivo, por lo que la polaridad cambiará, mientras que en la fase 2 todavía está en el eje negativo, como se ve acá. Con estos dos flujos obtendremos lo que es el último flujo resultante. Ahora el ciclo vuelve al punto donde comenzó y así se va a repetir. Como podemos ver, el flujo se encuentra rotando, así de esta forma, durante todo el ciclo. Este fenómeno es el principio de los motores de corriente alterna. Acá, si colocamos un imán dentro del estator, el imán seguirá el flujo rotando. Dependiendo del tipo de imán que nosotros coloquemos, será así donde vamos a obtener lo que es un motor síncrono o un motor de inducción. Ahora vamos a ver el
principio de funcionamiento del motor trifásico. Como mencionamos anteriormente, cuando un sistema trifásico alimenta el conjunto de bobinas en el estator del motor, genera un campo magnético giratorio de módulo constante. Al girar las bobinas, el sentido del campo magnético también girará. Si analizamos dentro del estator una espira, la cual gira, genera el campo magnético de módulo fijo, girando alrededor de la espira. Si vemos el sistema y le aplicamos la ley de Faraday, se genera una fuerza electromotriz. El sentido de la fuerza electromotriz se deduce por la regla de la mano derecha. Primero, colocamos la palma de la mano derecha recibiendo de forma perpendicular el flujo magnético. Segundo, colocamos el pulgar en dirección contraria al sentido del movimiento del campo magnético. El sentido del resto de los dedos nos indica el de la fuerza electromotriz inducida, lo que nos da como resultado en el dibujo los sentidos de la FEM, saliente en la parte superior y entrante en la parte inferior. Ahora vemos lo que sucede cuando cortocircuitamos la espira. Cuando se cierra el circuito, la corriente circula en el mismo sentido que la fuerza electromotriz. En este caso, nos encontramos en presencia de dos fuerzas generadas en los conductores, ya que circula corriente por los mismos, y está en presencia del campo magnético. El sentido de la fuerza se la puede determinar con la regla de la mano izquierda. Primero, se coloca la palma de la mano izquierda recibiendo en forma perpendicular el flujo magnético. Segundo, se colocan los dedos en el sentido de la corriente. Y tercero, el pulgar nos indica el sentido de la fuerza. A continuación hablaremos de rotores, de los cuales hay dos tipos, el bobinado y el jaula de ardilla. En el caso del bobinado, los motores no cuentan con una sola espira, sino que forman bobinas para lograr más conductores que aporten cupra. Como podemos ver en la figura, el motor tiene 3 bobinas con sus ejes magnéticos desplazados. A los efectos forman un conjunto trifásico. Estas bobinas se unen a un punto común formando una conexión en estrella, mientras que los otros terminales de las bobinas se conectan al exterior de la máquina mediante unos anillos rozantes, que se encuentran aislados eléctricamente entre sí y al eje rotor. Mediante escobillas se realiza la conexión al exterior, efectuando la continuidad eléctrica entre la parte móvil y la parte fija. Con las escobillas se puede conectar en serie cada una de las bobinas o bien cortocircuitar. Bueno, continuando con los tipos de rotores, encontramos el jaula de ardilla. Si colocamos en el rotor de la máquina una serie de conductores paralelos a su eje, en los mismos vamos a tener fuerzas electromotrices inducidas, cuyo valor depende de la magnitud de la inducción magnética, de la longitud de los conductores y de la velocidad con que el campo magnético pasa frente al conductor analizado. Como vemos en el esquema, se han tomado 6 conductores desplazados 60 grados entre ellos, entonces las FEM inducidas son de igual módulo, pero desfasadas 60 grados entre sí. Se observa además que las FEM son salientes en los conductores superiores y entrantes en los inferiores. Así, no hay circulación de corriente, ya que no se presenta un circuito cerrado. Si en los extremos anteriores y posteriores de los conductores se unen con una corona, circulará corriente por los mismos, cuyo valor depende de la impedancia que presenta el conductor. En la siguiente figura se observa un esquema eléctrico equivalente, donde las corrientes que circulan por los conductores concurren a un nodo, que son los aros que unen a las barras físicamente, siendo la suma de las mismas igual a 0. Las corrientes I sub 1 e I sub 4, al igual que la I sub 2 e I sub 5 y I sub 3 e I sub 6, tienen el mismo valor instantáneo, pero opuesto sentido de circulación, y el ángulo de desfasaje es de 180 grados. Ahora vamos a hablar del resbalamiento, que viene dado por la siguiente fórmula, donde la velocidad n del rotor es inferior a la velocidad ns del campo magnético rotor. Cuando el rotor está detenido, o sea que n es igual a 0, la expresión toma valor igual a 1.
En cambio, si el rotor girara a la velocidad sincrónica, o sea n igual a ns, el resbalamiento toma el valor igual a 0. El resbalamiento no es constante, sino que depende de la potencia que debe entregar el motor. Si el motor debe mover cargas mayores, su velocidad disminuye, por lo que el resbalamiento aumenta, hasta que se llega a un punto en que, si la carga es superior a la que es capaz de mover, el motor se detiene y por lo tanto S es igual al 100%. La FEM que se induce en el rotor depende de la velocidad del campo magnético del estator, con respecto a los conductores del rotor. Cuando el rotor está detenido, la FEM tiene un valor máximo, que es E2. A medida que el rotor comienza a girar y aumenta su velocidad, la FEM inducida disminuye hasta llegar a un valor igual a 0. Así surge la siguiente fórmula. Cuando el rotor está detenido, la velocidad relativa es la sincrónica y la frecuencia Fr de la FEM es la misma que la de las tensiones estatóricas, F. Y a medida que la velocidad del eje aumenta, la frecuencia disminuye su valor, llegando a 0 en el caso de girar a la velocidad sincrónica, de lo cual se obtiene la siguiente fórmula. Circuito equivalente del motor. Este se puede asimilar al de un transformador. En el estator tenemos 3 bobinas que originan un campo magnético rotante. Las mismas presentan una resistencia óhmica distribuida a lo largo de los conductores que la conforman. Partes de las líneas de campo magnético se cierran a través del aire conformando un flujo disperso. Estos efectos se representan por una resistencia concentrada Rp y una reactancia de dispersión XY. El núcleo magnético está dividido en 2 partes, una fija, que es el estator, y una móvil, que es el rotor, ambas separadas por aire. Se va a necesitar una corriente magnetizante y además se tienen las pérdidas en el hierro. Estos efectos se representan por medio de una resistencia Rp y una resistencia en paralelo XM. El estator se representa por la siguiente circuito equivalente, que es el que estamos viendo. Acá en la figura número 2, el rotor, en el rotor la FEM inducida dependerá de la velocidad del eje y del número de espiras del mismo. El valor de la corriente en el rotor, de acuerdo al circuito, está dada por esta fórmula. La corriente toma valores dependientes de la FEM inducida y de la reactancia, que es la fórmula número 2, de modo que cuando se reemplaza en la fórmula y dividiendo por el resbalamiento queda finalmente esta fórmula. Así nos queda un circuito equivalente en el rotor, lo cual es variable con la velocidad de la resistencia. Los conductores presentan resistencia óhmica y hay un flujo disperso, el cual se representa por una reactancia de dispersión, como lo muestra la primera fórmula. Siendo el valor de la autoinductancia constante, la reactancia cambia su valor con la velocidad de la máquina, como lo hace la frecuencia Fr. La reactancia del rotor detenido tiene el siguiente valor, que es el de la segunda ecuación, por lo tanto concluimos que X2S es como se muestra en la tercera. Teniendo los dos circuitos equivalentes del estator y del rotor, entre los mismas queda un acoplamiento inductivo. Refiriendo tensiones, corrientes, reactancia y resistencia al primario estator, por medio de la relación de la transformación queda esta figura. La resistencia que aparece como variable del rotor se puede descomponer como se indica acá. Por lo tanto, el nuevo circuito equivalente queda como se muestra ahora. Flujo de potencia del motor. Como el circuito equivalente que vimos anteriormente es para una fase del motor, se debe tener en cuenta que la potencia en juego en dicho circuito representa la tercera parte del mismo, como se ve en esta figura. La potencia absorbida desde la red de suministro eléctrico está dada por la fórmula número 1.
Entonces, la fórmula número 2 es la pérdida en cobre de las 3 fases del estator. La fórmula número 3 alude a las pérdidas en el hierro del motor. Y la fórmula número 4, las pérdidas en cobre de las 3 fases del rotor. Teniendo en consideración estas 3 fórmulas, la potencia interna nos da la fórmula número 5. Esta potencia es la que nos queda después de haber quitado todas las pérdidas electromagnéticas que tiene el motor, lo cual indica que es la potencia que nos queda para suplir las pérdidas mecánicas y la potencia que entrega en el eje al equipo que impulsa. Por lo tanto, la potencia útil está dada por esta fórmula. La potencia que pasa del estator al rotor a través del entrehierro mediante el flujo magnético lo llamaremos potencia sincrónica y su valor está dada por la fórmula número 1. La fórmula número 2 la desarrolla y teniendo en cuenta ambas se llega a la fórmula número 3, que es la potencia sincrónica del estator al rotor a través del flujo magnético. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre la cupla del motor. Para esto debemos repasar brevemente la definición de cupla. Anteriormente, cuando se habló del principio de funcionamiento del motor, se explicó que debido al campo magnético rotante que produce el estator, se induce en los conductores del rotor una corriente. Por circular corriente y encontrarse en presencia de un campo magnético se da origen a fuerzas que producen una cupla que hacen girar al rotor. Bueno, la cupla interna de un motor está definida por esta ecuación en donde TI representa el valor de la cupla, omega, la velocidad angular en radianes por segundos, y PI representa la potencia interna que está dada por la potencia útil más la potencia necesaria para suplir pérdidas mecánicas. Bueno, en este gráfico se puede observar el comportamiento del valor de cupla respecto del resbalamiento y de la velocidad en el momento de arranque. En el momento de arranque, la velocidad del rotor es igual a 0 y el resbalamiento tuvo un valor igual a 1, y a medida que aumenta la velocidad, el valor de la cupla va aumentando su valor hasta llegar a un punto máximo y después de eso disminuye bruscamente. Cuando la cupla llega a su valor máximo y luego disminuye, cae en una zona de funcionamiento o punto de equilibrio, que aquí se puede ver, está a la derecha del valor máximo. Y esta zona es el lugar donde la velocidad se iguala para la cupla motora y la cupla resistente. La cupla resistente es la oposición que el mismo sistema ejerce al movimiento de sí mismo. Aquí el motor se adapta a pequeños cambios en la cupla resistente. Si la cupla resistente aumenta, el eje del motor disminuye su velocidad, con lo cual aumenta la cupla motora y se igualan en el mismo punto, que en este caso es el punto A. Ahora, si la cupla resistente disminuye, el eje del motor aumenta su velocidad, con lo cual disminuye la cupla motora y se equilibra en la nueva situación, en el punto B. Cabe destacar que en esta zona de funcionamiento estable la variación de la velocidad con la cupla es muy pequeña. Otro dato importante es que la cupla es proporcional al valor de la tensión de alimentación al cuadrado, como se puede ver en esta fórmula. Analizar lo que sucede con la intensidad de la corriente durante el momento de arranque es otro punto importante a tener en cuenta. En el momento de arranque, la resistencia que representa la carga en el eje toma un valor igual a 0 y el circuito del rotor actúa como un cortocircuito, lo que hace elevar la intensidad de corriente.
A medida que aumenta la velocidad, va aumentando el valor de la resistencia y la intensidad de corriente disminuye. Es por esto que la corriente varía entre el momento de arranque y la velocidad nominal o de plena carga. La corriente que toman estos motores en el momento de arranque es de 3 a 8 veces mayor que la corriente nominal, y en el gráfico se puede observar su curva de variación, donde también se ha superpuesto la curva de potencia y de cúpula. Los bobinados del estator pueden ser conectados en estrella o en triángulo, dependiendo de la tensión de suministro y las características de trabajo a las cuales va a estar sometido el motor. Además, tenemos que tener en cuenta lo que soporta dichas bobinas. Como podemos ver en la placa que tenemos en la imagen, la distancia de los bordes, tanto verticales como horizontales, son iguales. Normalmente contamos con 3 chapas de cobre, las cuales poseen 2 agujeros cada una, separadas por la distancia que previamente mencionamos. De esta forma podemos unir 2 bornes y realizar la conexión eléctrica que deseamos. Si queremos invertir el sentido de giro del campo magnético rotante y por ende del motor, necesitamos intercambiar algunas de las fases que vayamos a conectar, independiente de cuáles sean. Bueno, en este caso hablaremos de cómo determinar los parámetros del circuito equivalente. Tenemos dos casos, ensayo en vacío y ensayo a rotor bloqueado. Inicialmente hablaremos de lo que es el ensayo en vacío. Para empezar con este ensayo se aplica al motor una tensión igual a la nominal y se lo deja girar libremente sin ninguna carga acoplada a su eje. En este caso la potencia que se absorbe es debido a las siguientes pérdidas: la del cobre en el estator en realidad, la del hierro y las mecánicas. Las pérdidas en el cobre y el hierro son despreciables debido a que el flujo magnético que atraviesa el rotor tiene muy poca variación debido a la velocidad del mismo, que es cercana a la del campo magnético rotante. Esto hace que la FEM inducida sea muy pequeña y por lo tanto así lo serán las corrientes que se originan en el mismo. Como vemos en el circuito, ahí se va viendo la forma de conectar las diferentes líneas para que el motor gire libremente. Previo a conectar el motor se deberá medir la resistencia óhmica de los bobinados. Y además se puede tener acceso de forma individual a mediciones directas, pero si solo tienen los bornes de alimentación se debe tener en cuenta cómo están conectadas. La potencia activa medida mediante los vatímetros es la suma de las pérdidas mecánicas, la pérdida en el hierro y la del cobre del estator con la corriente en vacío. Bueno, ahora vamos a hablar del ensayo rotor bloqueado. Este ensayo se efectúa bloqueando el eje de la máquina, con lo cual la velocidad del mismo será nula. Al mismo tiempo se le aplicará la tensión reducida a los efectos de no superar la corriente nominal o de plena carga del motor, para no sobrepasar su temperatura admisible y que tengamos un cortocircuito dentro del mismo. Como podemos ver en el gráfico, esta es la conexión que normalmente se utiliza. La medición de potencia activa en esta situación nos indica las pérdidas en el cobre, el estator y el rotor, ya que las pérdidas en el hierro de la tensión reducida las despreciamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los arranques de los motores. En el arranque de motores se utilizan distintos tipos de sistemas de arranque con el efecto de reducir la corriente que toma el motor en el momento de arranque, la cual, si no es regulada, puede afectar a las instalaciones anexas al mismo. Tenemos el motor con rotor jaula de ardilla. En este motor tenemos dos tipos de arranques. El primero es el arranque directo y el segundo el arranque de tensión reducida. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar un poco del arranque directo. Como se puede observar en la figura, tenemos el circuito de potencia y el circuito de mando, ¿no? Donde tenemos el seleccionador, el contactor, el relé térmico y el motor. Bueno, este sistema se puede utilizar siempre que la red pueda suministrar la corriente de arranque sin afectar otras instalaciones anexas como computadoras, etc. Se utiliza normalmente con motores de pequeña potencia. También este sistema de arranque consiste en aplicar la tensión total de las líneas de alimentación a los bornes del motor por medio de un contactor en un mismo instante de tiempo. La intensidad de corriente que absorbe el motor toma valores entre 4 a 8 veces el valor de la corriente nominal, o sea, la corriente de la placa.
Bueno, ahora vamos a hablar del arranque a tensión reducida. Para reducir la corriente de arranque se aplica a los motores en el momento de arranque una tensión menor a la nominal. Se debe tener en cuenta que la cupla motora se va reduciendo con el cuadrado de la tensión aplicada, como se puede observar en la figura, por lo que se debe verificar que la cupla resistente sea inferior a este. Cuando los motores eléctricos son arrancados a tensión reducida, la corriente en las terminales del motor disminuye en proporción directa con la tensión reducida, mientras que el torque se va reduciendo en la relación del cuadrado de dicha tensión, como se puede ver en la figura de arriba. Entre los aparatos para arranque de motores a tensión reducida que la industria eléctrica puede ofrecer, sobresalen los siguientes sistemas: el arranque estrella triángulo, arranque con resistencia estatórica, arranque por autotransformador, arranque por resistencias rotóricas y arrancadores estáticos, que también se lo denomina como eléctrico. Ahora vamos a hablar del arranque estrella triángulo. Bueno, en este sistema es necesario disponer de un motor con los 6 bornes, o sea 2 por bobina. Es el arranque más utilizado por su sencillez, precio y prestaciones. Bueno, este arranque consiste en arrancar el motor con sus bobinados conectados en estrella y luego que alcance una cierta velocidad, cambiar la conexión a triángulo recibiendo plena tensión. Con esto se logra reducir la corriente de la línea a la tercera parte, pero también la cupla se reduce a la tercera parte. Secuencia. Bueno, como podemos hacer la figura, vamos a describir un poco la secuencia de este sistema de arranque. Bueno, se cierra KM1 y KM2 conectándose el motor en estrella y arrancando con los valores de par e intensidad en el punto 1, sabiendo que KM2 como vamos a ver acá abajo, cortocircuita a X, a Y y a Z. A continuación, después de hacer esto, la velocidad va aumentando en el punto de funcionamiento del motor, evoluciona hacia el punto 2. Transcurrido un tiempo pequeño, de 2 a 5 segundos, se abre KM2 y simultáneamente cierra KM3, que cortocircuita al par UZ, BX y WI, con lo cual el motor se conecta en triángulo saltando del punto 2 al 3. Finalmente, el motor evoluciona en triángulo desde el punto 3 al 4, donde el motor se estabiliza a la velocidad que corresponde en función del par de carga. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del arranque con resistencia estatórica. Si en el momento del arranque conectamos en serie resistencias con el estator, se puede elegir la tensión de arranque y por tanto podemos elegir la intensidad de arranque. El motor arranca en 2 o más etapas, conectando una resistencia, una serie con cada bobina del estator. El valor de la resistencia se reduce en cada etapa y cada etapa necesita un contactor enclavado y una temporización. En este sistema tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas puede ser: el arranque es configurable, puede ser un arranque suave, la velocidad aumenta tramo a tramo y la alimentación es continua, o sea que no hay cortes. Las desventajas es que este sistema es caro y es un método ineficaz y con gran pérdida calórica. Ahora vamos a hablar un poco de la secuencia. Bueno, se cierra el conductor en KM1, quedando el motor a tensión nominal. Tras un tiempo prefijado, vamos a cerrar KM2 cortocircuitando la resistencia. Arranque por autotransformador. Bueno, en este método la reducción de tensión se realiza mediante un autotransformador. Normalmente durante el proceso de arranque el número de espiras del secundario no varía. Luego la relación de transformación es constante, aunque puede regularse de cara a un siguiente arranque en función del par de resistencia de la carga. Ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento. Se cierra KM1 y KM2 haciéndose la estrella en el secundario del autotrófago y alimentándose el motor a la tensión del secundario, que se muestra el punto 1. El punto de funcionamiento evoluciona del 1 hacia el 2. Tras un tiempo prefijado, se abre KM2 y se cierra KM3 de forma casi simultánea, conectando el motor a su tensión nominal. El motor pasa del punto 2 al 3 y finalmente se estabiliza en el punto de funcionamiento, que sería el 4, a su tensión nominal. Este sistema posee ventajas y desventajas como todos los sistemas. Una de las ventajas que podemos mencionar es el automatismo sencillo.
Y una desventaja, es más caro debido al precio del autotransformador.